Y cominciamo a lavorare. Muy bien, muchachos, es un placer verlos una vez más. Tercera semana de formación. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Bueno, vamos a pegarle una revisada a nuestro cronograma, como siempre lo hacemos, para posteriormente ir con la guía de aprendizaje, revisar cómo podríamos entregar nuestra actividad y luego sí ver temática que nos permita desarrollar nuestra actividad. El cronograma nos plantea que hoy y la próxima sesión vamos a estudiar temáticas que nos permitan desarrollar la actividad número 3 que se llama documento describir gustos. Esta actividad junto con la actividad número 4 que la explicaremos la próxima semana, tiene un plazo de entrega hasta el fin de nuestro curso, es decir, el 18 de junio. Listo, medianoche de ese día. Ahora, ¿qué vamos a desarrollar o qué necesitamos realizar con respecto a esta actividad? La guía de aprendizaje, que es nuestra guía, nuestra ruta, nuestro mapa, ¿cierto?, del tesoro, nos plantea lo siguiente. Elabora un documento escrito en donde describa dos fotografías, un objeto y una persona. Y según lo que ven las fotografías, descríbalos, mencione qué le gusta, le disgusta de cada uno. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de redactar cada uno de sus textos. Antes de avanzar, ¿qué le disgusta y qué le disgusta, qué le gusta y qué le disgusta? Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Habíamos mencionado que para mencionar gustos y disgustos, la manera más práctica era decir I like, I dislike. Pero no nos íbamos a quedar con ello y vamos a decir como detest, joy, hate, love, que son las más comunes, aunque pues si usted revisa los componentes formativos va a darse cuenta de que hay muchas maneras adicionales que son también las que uno propone que usted tome en cuenta. Por eso le digo que usted puede, digamos, omitir las sesiones de formación, ¿vale? Lo entiendo, el horario tal vez no se le cruza, pero como mínimo tiene que revisar los componentes formativos, porque los componentes formativos son los que te mencionan exactamente que usted va a necesitar para desarrollar su actividad, ¿vale? Los componentes formativos son mucho más importantes. Entonces, regresando, ¿qué necesitamos revisar o realizar en nuestra actividad? Nos plantea cuál es el orden correcto de los adjetivos y los sustantivos en una oración en el idioma inglés. Aquí es donde me he dado cuenta que se falla muchísimo en las evidencias que me han entregado, por lo menos hasta este momento. He recibido en sus 4 grupos 10, 11, 16, 18 evidencias más o menos ya de esta actividad. Y la mayoría, no todas obviamente, tienen el mismo error y es que no utilizan correctamente el orden de los adjetivos, si es que los utilizan, claro. Entonces, aquí es donde sí me he dado cuenta de que hay muchas fallas. Por eso les recomiendo siempre revisar los componentes formativos y bueno, hoy vamos a estudiar este pedacito de cómo utilizarlos. Segundo, ¿qué más nos plantea? ¿Cuáles adjetivos son apropiados para describir objetos y cuáles para describir personas? Ahí en este caso, bueno, experiencia sirve mucho y sentido común, ¿cierto? Porque si puedo decirle alto a una persona en español y puedo decirle alto a un edificio, en inglés también puedo hacerlo. No siempre, pero puedo hacerlo. Pero digamos que un edificio sea virginal, que es un adjetivo que sí existe, a una persona decirle eso, pues es muy raro, ¿cierto? Bueno, en inglés pasa lo mismo. El adjetivo funciona con edificios, pero con personas es muy, muy raro. O sea, nadie quiere decir eso de una persona, ¿cierto? Entonces, el manejo del español le ayudará a entender cómo manejarlo en inglés también. Y obviamente, pues hay ejemplos en los componentes formativos. ¿Qué más nos plantea la guía de aprendizaje? Expresiones coloquiales diferentes I like, I dislike. Lo que le había mencionado hace ratico, que le gusta y que le disgusta, esto lo habíamos visto en la sesión inmediatamente anterior y se puede profundizar, el objetivo es que se profundice con los componentes formativos. Continuemos. Este es otro error que me he dado cuenta que sucede de manera muy frecuente. Hasta este momento no lo he visto mucho en el grupo presente, lo he visto en otros grupos anteriores, y es que me ponen una actividad de 120 palabras. Entonces, no, mire que lo mínimo son 200. Obviamente tampoco son 500, 800 que me ha pasado, que me entregan una tesis de grado prácticamente, y pues uno dice, pucha, me alcanzo a leer todo esto, o sea, 300 páginas me invento, obviamente no pasa eso, pero me invento que si salen, suelen ser unas 5 páginas, entonces, pues tampoco es hasta llegar allá. Y me pasó hace poquito que me entregaron esta evidencia precisamente en español. Recuerde que estamos estudiando inglés, por lo tanto, pues la actividad debe ser presentada en inglés, ¿no? Bueno, ¿qué más nos plantea? Tipo de letra Arial 12,
Bueno, estructuras gramaticales coherentes con las temáticas estudiadas, es decir, si hasta este momento hemos estudiado presente simple, porque esto es puro presente simple, no es muy coherente que la actividad se ha desarrollado en un pasado perfecto. No le digo que no, pero es que esos son niveles posteriores, ¿sí? Y eso lo que a uno le da a entender es, lo hice en traductor. Y el objetivo, obviamente, es que si usted hace un curso, lo haga desde sus propios conocimientos. Obviamente, ayúdese con herramientas tecnológicas, porque para eso existen, pero no es para que la herramienta tecnológica le haga la tarea, ¿sí? Entonces, ojo con ese pedacito, que ya nos ha pasado bastante. Bueno, ¿qué más nos plantea la guía de aprendizaje? El documento será de entre 1 y 3 páginas, exportado en PDF o Word, y debe ser subido a plataforma. Vamos a ver cómo subirlo a plataforma y posteriormente miramos un ejemplo de cómo sería la actividad. ¿Listo? Como usted conoce, vamos a ingresar a Sayuna. Dentro de Sayuna nos vamos a nuestro curso, English as Work Level 1, el número de la ficha, una vez nos aparezca. Listo. Y nos vamos un poquitín. Un momento, voy a hacer un pequeño cambio aquí rapidito. Listo. Nos vamos un poquitín para abajo y vamos a encontrar la actividad de aprendizaje número 1, que ya lo hicimos. Actividad de aprendizaje número 2 es donde estamos, que incluye el examen y el documento de escribir gustos. Listo. Recuerde, antes de desarrollar la actividad, revise el componente formativo. Cuando abrimos el componente formativo en una nueva pestaña, abrimos el recurso educativo. Esta es una pregunta que, por cierto, me formularon hace algunos días y si no le ha pasado a usted, puede que le pase en un futuro. Ojalá abra Sayuna en, ¿cómo se llama esto? En Google Chrome, porque Mozilla, si es que está abriéndolo con Mozilla, a veces no le permite reproducir los archivos de audio o en su defecto las actividades didácticas no le funcionan, pero si usted abre el componente formativo en Google Chrome, le funciona perfectamente. Entonces, si de pronto no le ha pasado, genial, pero si en caso hipotético de que le pase, sí es ideal que usted abra los componentes formativos en Google Chrome, ¿vale? Que es donde funciona mejor. En fin, entonces, los componentes formativos le dicen, bueno, estudiemos adjetivos, estudiemos adverbios, gustos y disgustos, palabras de conectores, cómo utilizamos la pronunciación, bueno, y otras cositas. Y ya sabe que cada componente formativo tiene una actividad didáctica. Esto inclusive, esta actividad, este componente formativo lo habíamos revisado la sesión inmediatamente anterior para el examen, ¿cierto? Bien, una vez hemos estudiado el componente formativo, hemos desarrollado nuestra tarea como nos plantea la guía de aprendizaje, hemos desarrollado nuestra tarea como lo plantea la guía de aprendizaje, ahora sí lo vamos a subir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a abrir aquí donde dice evidencia, documento de escribir gustos, y vamos a subir nuestro PDF aquí. Le vamos a dar agregar entrega. Subimos nuestro documento aquí. Por ejemplo, por facilidad, yo lo que hago es simplemente tomar el documento, lo arrastro, lo subo al lugar respectivo y le doy guardar cambios. Obviamente no lo voy a hacer porque pues no puedo yo autocalificarme, sería un poco ilógico, pero digamos que ese es el contexto de cómo funciona. Una vez hemos subido nuestra actividad, nos vamos a donde dice calificaciones, ya sabe cómo funciona, a mano izquierda, y dentro de calificaciones vamos a encontrar una letra A o una letra D cuando ya nuestra actividad esté calificada y la retroalimentación correspondiente. ¿Listo? Entonces ahí le voy a decir si está bien hecho o qué le falta o dónde se puede mejorar o le voy a mencionar algunas sugerencias de cómo mejorar nuestro texto, que también ya les he dejado a algunos de ustedes, obviamente pues donde yo vea que sea posible hacer mejoras, ¿no? Bien, ahora sí, esto es lo que nos plantea la guía de aprendizaje, qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo y ya sabemos cómo funciona Sayuna. Listo, Sayuna no la necesitamos más en este momento. Lo que podríamos necesitar es ver cómo podríamos desarrollar nuestra tarea. Bueno,
La guía de aprendizaje nos decía, vamos a describir un objeto y a una persona. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo podríamos describir un objeto y a una persona. Listo. Entonces, la guía de aprendizaje nos dice, utilice cosas relacionadas o diferentes a me gusta y no me gusta. Entonces le voy a mencionar por acá I love. Eso es algo que vimos, ¿cierto? Hace ratico, la sesión inmediatamente anterior. Y bueno, love, bueno. It's important to me es otra manera de decir me gusta algo, ¿cierto? Nuevamente le decía que hay muchas opciones, pero pues estas son algunas adicionales. El componente formativo le mencionará algunas adicionales, ¿cierto? Vamos a decir cuáles adjetivos son apropiados para objetos y cuáles son para personas. Bueno, aquí lo que está en amarillo son características. Evidentemente, por ejemplo, decir algo que no es tan nuevo no aplicaría para persona. Entonces, ¿cómo digo una persona es nueva? No es coherente, ¿cierto? Pero sí puedo decir los pantalones son relativamente nuevos. Mientras que para personas podríamos decir es una persona joven. ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, un celular joven? Medio raro, ¿cierto? Al igual que en español, entonces algunas características funcionan para objetos, animales, personas, lugares. Entonces, por ejemplo, que quita el aliento, pues una vista que quita el aliento es perfecta para lugares. Pero para objetos, una camiseta que quite el aliento, pues más bien no, ¿no? Es medio raro. Persona que quite el aliento, pues breathtaking, no cuadra mucho, ¿cierto? Entonces, ahí es donde le digo, piense en la versión en español, ¿sí? Que está hecha de seda, por ejemplo. Eso tiene mucho sentido para hablar de objetos, de qué están hechos, o sí, de objetos sería en este caso, panoramas no tiene mucho sentido, personas hechas de carne y hueso, pues no tiene mucho sentido, una perogrullada, pero sí para objetos, ¿no? Bueno, por ejemplo. Y el orden correcto de los adjetivos, ahí es donde le decía que es donde he visto las mayores fallas, la mayor cantidad de errores, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerde, es article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material y purpose. Esto lo vamos a ver en una canción para que quede un poco más sencillo. Y este es el ejemplo. Entonces, no tiene que ser exactamente así como deba presentarlo, obviamente no, porque usted es independiente y autónomo de cómo quiera hacerlo, pero esta es una propuesta. El objeto, este es mi sombrero árabe, que no es tan nuevo, blanco, de origen árabe, de seda y que me sirve para orar. Es importante para mí, es lo que le decía. ¿Qué otras expresiones diferentes a me gusta y no me gusta? Pues algo que es importante, ¿no? Es importante para mí por esto. Bueno, ya me regué en otras cosas. Puedo hacer lo mismo con la foto de la persona. La persona no necesariamente tiene que ser alguien cercano a usted. Si lo es, genial. Si no, puede ser genérica, no problema. Por ejemplo, esta foto es una foto genérica de internet. Entonces, esta persona es una mujer bonita, alta, de rostro redondo, joven, rubia, de ojos verdes, de nacionalidad rusa. Bueno, representa el país que quiero visitar, puntos suspensivos, y ahí, mire que le estoy diciendo que cuando digo el que representa algo para mí, implica indirectamente que es importante. Y note lo que nos plantea la guía de aprendizaje también. Eh, Ojo con las estructuras gramaticales utilizadas porque deben ser coherentes con lo estudiado. Y si usted se da cuenta, todo esto, I want, she represents, vamos por acá, it reminds me, it is important, this, this religion promotes peace, y así sucesivamente, promueve, es importante, me recuerda, puntos suspensivos, es puro presente simple, que es lo que hemos visto hasta este momento en el nivel uno y en el nivel 2. No hay tiempos perfectos, por ejemplo. ¿Podría utilizarlos? Sí, pero pues que eso de los tiempos perfectos los vamos a estudiar por allá en el nivel 6, 7, que todavía no es momento.
Sí los vamos a estudiar en algún momento, pero no por ahora, ¿sí? Tenemos que comprender bien chévere, bien bonito, bien bacano, cómo funcionan por ahora los primeros niveles básicos para luego seguir con lo poderoso, ¿cierto? Igual que cuando usted aprendió a correr. Antes de aprender a correr, usted primero tuvo que aprender a gatear, ¿cierto? Después caminó y después corrió. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a ir despacito porque la idea es que usted lo que aprenda lo aprenda bien. ¿Listo? Por eso es tan importante que usted revise los componentes formativos y pues si se va a ayudar de herramientas tecnológicas es una ayuda y no que le haga la tarea, ¿cierto? Que me ha pasado varias veces en otras ocasiones. En fin, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que nos plantea la guía de aprendizaje. Entonces hemos visto un ejemplo, hemos visto cómo podríamos responder a estas preguntas. Ahora, ya tenemos la guía de aprendizaje, ya revisamos el cronograma, ya miramos un ejemplo. Vamos a la temática. Esto ya lo vimos, vamos por acá. Nosotros vamos a utilizar principalmente presente simple. Y recuerde que el presente simple menciona, utiliza, requiere, maneja tres verbos sumamente importantes. Estos tres muy probablemente les voy a utilizar, muy probablemente. Obviamente hay más, pero estos son como los más importantes. Ser o estar, hacer y tener. Les recuerdo solamente la conjugación. El verbo to be ya lo habíamos visto en la sesión, hace 2 sesiones, y usted lo vio en, con mucho detalle en nivel 1. Recuerda que el verbo to be significa ser o estar, que se conjuga como I am, para los plurales we are, you are, they are. Y para las terceras personas del singular se llama is. Si hacemos el verbo hacer, el verbo hacer se llama do para todos los plurales y yo. Y se llama das para hombre, mujer, animal. Y se llama tener o have, eh, que se conjuga como have para los plurales y yo. Y se llama has para hombre, mujer, animal. ¿Listo? ¿Para qué me sirve el verbo to be? Ya lo habíamos visto. ¿Sí? Hacer y, perdón, ser y estar. Ser inteligente, estar agotado, ser guapo, ser dedicado, ser apasionado, estar en casa, estar agotado, estar feliz, estar en Colombia, puntos suspensivos. Hacer, ¿qué tipo de hacer? Principalmente las actividades físicas, ¿no? Hacer ejercicio, hacer la tarea, ¿sí? Cosas que normalmente no nos gustan. A eso me refiero, hacer la cama, ¿cierto? Que a nadie le gusta hacer oficio, por ejemplo. Bueno, y utilizamos con do. Y have, ese have es el poseer. ¿Poseer qué? Usted puede poseer relaciones afectivas. Tengo 3 tíos, 5 abuelos, 8 perros. Perfecto. Puede poseer características, algo que sea intrínseco, propio, suyo, único de usted. Tener cabello largo, have long hair, por ejemplo. Tener ojos verdes, to have green eyes, por ejemplo. ¿Sí? Tener una personalidad apabullante, también es posible, o sea, el verbo to be se va a complementar con el verbo to have. Igual que en español, ¿no? En español decimos, ella es una persona alta, ella tiene una estatura de 1.9 metros. ¿Sí? Mire que son complementarios. A ver, tener... Ah, ya me falta uno. Y posesiones materiales. Ese posesiones, pues es como lo más fácil, ¿no? Usted tiene un anillo de bodas, tiene una casa, tiene una finca en, no sé, en el lugar XYZ, y todo eso significa have. ¿Listo? Para recordarlos, inclusive, se promueve, se plantea el ciclo de la experiencia. Y es lo que usted piensa, o sea, el verbo to be, lo que usted es, ¿cierto? ¿Quién es usted? Promueve sus emociones. Entre más piense que usted es inteligente, dedicado, poderoso, amoroso, lo que sea, usted va a tener esas emociones y esas emociones van a permitir tener acciones, ¿sí? Porque si yo digo yo soy inteligente, pues yo voy a estar feliz por eso y voy a hacer acciones que indirectamente promuevan o refuercen mejor ese pensamiento que yo tengo. Y eso es el verbo hacer, ¿cierto? Y esa acción evidentemente nos va a dar unos resultados. Esos resultados puede ser que sean lo que nosotros buscamos,
¿Cómo puede ser que nos falten 5 centavos para el peso? Y está perfecto. Simplemente hay retroalimentación, pero el resultado lo podríamos decir como tener. Ejemplo, yo soy apasionado o amoroso, me invento. Por eso yo lo que hago es darle una carta a mi pareja y como resultado yo tengo que, no sé, ella es más amorosa conmigo también. ¿Sí? Es el resultado. Ser, hacer y tener. El ciclo de la experiencia. Todo viene desde nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos cuando se repiten se vuelven emociones. Nuestras emociones cuando se repiten de manera frecuente se vuelven personalidad, que a su vez todo eso lleva a acciones y las acciones nos dan resultados. Por ejemplo, es una manera de recordar estos 3 verbos más importantes del inglés. ¿Los únicos del inglés? No, pero sí los más poderosos e importantes, ¿no? Bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque esto es puro presente simple y usted lo más probable es que utilice presente simple para hacer su descripción. Obviamente hay más cosas que usted va a mencionar, pero estos como mínimos si necesita saberlos o recordarlos, porque estoy seguro que usted lo recuerda. Él lo sabe, más bien. Ahora, la guía de aprendizaje, entonces, y regresémonos, necesita o plantea que describamos a una persona y un objeto. ¿Listo? Pero, ¿qué son las personas? ¿Qué son los objetos? Personas, objetos, al igual que lugares, al igual que elementos de nuestra vivienda, al igual que los animales, ya lo dije, al igual que los lugares, al igual que todo eso que usted puede tocar y algunas cosas que no se pueden tocar, todo eso es algo que hace parte de una cosa más grande que se llaman los sustantivos. Cuando estábamos en la primera clase, en la bueno, segunda sesión más bien, y estábamos mencionando la primera actividad a desarrollar, y habíamos dicho que habían partes de la casa, que hay unas partes que pues están dentro de otras partes, por ejemplo la casa, dentro de la casa está el dormitorio, dentro del dormitorio también está el baño, por ejemplo, hay lugares dentro de lugares, bueno, y habíamos dicho que también hay lugares en nuestro barrio, una escuela, una estación de policía, una estación de tren, si vivimos en Medellín, invento, un aeropuerto, puntos suspensivos. Todo esto es parte de lo que se conocen como sustantivos. También nosotros habíamos dicho que podríamos encontrar de nuestra vivienda, posiblemente, o en otros lugares, una plancha, un aire acondicionado, un ventilador, una bombilla, eh, un horno microondas, un horno de los normales, jabón, cepillo de dientes, puntos suspensivos. Todo eso también hace parte de los sustantivos. También están los animalitos, ¿sí? Las mascoticas, el perrito, la perrita, el pollito, el gallo, la gallina, el, el pato, ¿sí? Todo eso hace parte de lo que son sustantivos y nosotros las personas, entendidas como tío, sobrino, cuñado, hermano, etcétera. Opción uno. Opción 2, ingeniero, arquitecto, abogada, doctora. Opción 2. Opción 3, Pepe, Mariana, Tatiana, Andrea, Susana, Cristina, Yolanda, Marco, Giovanni, etcétera, 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 porque todo eso son personas, también hace parte de lo que se conocen como sustantivos. ¿Esto por qué lo menciono? Porque vamos a describir sustantivos, vamos a describir un objeto, vamos a describir un lugar. Así que, ¿qué es un sustantivo? Un sustantivo puede ser a grandes rasgos una persona, Pepe, un lugar, la ciudad de Bogotá, un animal, el lorito, o una cosa, el control remoto. ¿Sí? En su gran mayoría pueden verse en singulares o plurales. Un tío, 5 tíos. Una ciudad, 9 ciudades. Un perrito, 7 perritos. Un control remoto, 20 controles remotos. ¿Cierto? Pueden ser singulares o plurales. Con que usted sepa por lo menos esta definición, uno queda feliz. Obviamente, pues esta es una versión un poco sencilla, porque si queremos ahondar un poco más, que es la idea del curso, la idea de las sesiones de formación, por lo menos desde mi perspectiva, pues vamos a hacerlo. Objetos. Bueno, esa es creo que la más fácil, ¿no? Puede ser un libro, un celular, un cuaderno, etcétera. Personas, ya le había dicho cómo es, ¿no?
profesión, arquitecto, ingeniero, abogado, tío, sobrino, cuñada, hermano, pareja, Daniel, Cristian, Susana, Tatiana, etcétera. Y ojo con esta parte de personas, porque cuando hablamos de personas, son nombres propios, lo mismo que con ciudades o lugares. Al ser nombres propios, siempre debemos utilizar mayúscula para la primera letra, igual que en español, ¿vale? Porque si no, es como un lugar cualquiera, ¿sí? Una cosa es decir el estadio, otra cosa es decir el estadio Palo Grande, que es diferente, ¿sí? Una cosa es decir en la clínica, otra cosa es decir la clínica Betty Ford. Estoy viendo Los Simpsons, entonces se me acuerda. Y cuando hacemos esto, debemos utilizar mayúsculas. Y he aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, porque a veces pueden haber algunas, ¿cómo se llama esto? Malinterpretaciones. Por ejemplo, usted recuerda quizás al mago más famoso de todos los tiempos, al mago moderno, pues, que se llama Harry Potter, ¿cierto? Potter es el apellido, pero note que si usted escribe Potter con minúscula, la P minúscula, pues, mire que esto va a tener un significado diferente, que es el ceramista o el alfarero. No queda como que, vea pues, vamos con otro ejemplo. De pronto usted se acuerde de Kevin Bacon, el actor, o Francis Bacon, el filósofo. Bacon es el apellido, pero si utilizamos minúsculas, mire que bacon es otra cosa, es el tocino o la panceta. Entonces uno queda como que, vea pues, está raro. Con lugares que le decía, si usted pone un lugar con minúsculas, pues va a decir que es un lugar cualquiera, pero si lo pone con mayúsculas es otra cosa. Y este es un ejemplo, pues ya como extremo. Por ejemplo, Turkey, usted recordará que es el país de Turquía, ¿cierto? Pero Turkey con T minúscula es otra cosa, es el pavo, o es el guajalote que le dicen en México, o el guanaco, creo que es en Cuba, creo que es esto, o el pisco en Venezuela y algunos lugares de Colombia, no lo sabía. Entonces mire que esto es muy diferente, ¿sí? Por eso es tan importante utilizar mayúsculas con nombres propios, ¿vale? ¿Qué más pueden ser sustantivos? Regresémonos por acá. Animales, bueno, usted ya los conoce, cat, dog, giraffe y demás. Pueden provenir de características, bueno, pueden ser ideas. Normalmente las ideas no se pueden tocar ni cuantificar, ¿sí? Entonces no podemos decir, es raro decir, por ejemplo, las justicias. Hoy me levanté con ganas bueno, las paces. Podría ser en español, en inglés medio raro. Las democracias, bueno, eso sí válido, es válido. Eh, amor, los amores. Bueno, puede que sí, sí, pero algunas de estas palabras, de estas ideas, no se pueden cuantificar, no se pueden pluralizar, no cuadran, no funcionan, ¿cierto? Lo que sí es que no son tangibles, pero pueden ser sustantivos. Esos son sustantivos también. Y finalmente los sustantivos también pueden ser o provenir mejor de verbos. Recuerde que un verbo en español se conoce porque en su gran mayoría termina en ar, er, ir. Correr, amar, soltar, girar, abandonar, reír, sonreír, vivir, etcétera, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos verbos en inglés y le aumentamos la terminación ing o lo que se conoce como el gerundio, que también es conocido así, nosotros vamos a crear el presente progresivo, ¿cierto? I am writing, por ejemplo. Estoy escribiendo y está perfecto. Sí, eso lo vamos a ver la última sesión de este curso, el presente progresivo. Pero también sucede que cuando le aumentamos ing a un verbo, en su gran mayoría, no todos, pero en la mayoría de ocasiones, lo que vamos a crear es un sustantivo. Así que writing puede ser escribiendo. Sí, es cierto. We are writing a letter. Estamos escribiendo an essay, mejor, un ensayo. Perfecto. Pero writing, en otro contexto, como sustantivo, es la caligrafía, por ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo.
Swim. Usted sabe que swim es nadar. Swimming, por tanto, sería nadando, porque ese ing significa ando, yendo, yendo. Swimming, nadando. Sí, es cierto. Mariana is swimming in the river. Mariana está nadando en el río. Perfecto. Pero en otro contexto, que es donde nos interesa en este momento revisarlo, esto es un sustantivo. Y no se lo digo yo, no me lo invento. Mire que swimming es la natación o el nado. ¿Sí? Otros dos ejemplos. Reading. Read es leer. Reading, por tanto, sería leyendo. Entonces, Christian is reading a novel. Christian está leyendo una novela. Perfecto. Pero en otro contexto, reading es otra cosa, es un sustantivo. Y como sustantivo significa la lectura, por ejemplo. ¿Sí? Y un último ejemplo, dancing, que sí es bailando, pero en otro contexto significa el baile. ¿Sí? Entonces mire que dependiendo del contexto, esta palabra va a significar algo diferente. Y todo eso pueden ser sustantivos. ¿Cómo podemos saber si estamos frente a un sustantivo, por cierto? Sabemos que un animal, una persona, un objeto, que son la tarea que vamos a hacer, describir una persona y un objeto, son sustantivos. ¿Sí? Es cierto. Pero ¿cómo sabemos si algo más puede ser es un sustantivo? Perdón. La respuesta es relativamente sencilla. Si lo podemos describir, es decir, si le podemos dar color, sabor, tamaño, nacionalidad u origen, podemos dar una opinión, etcétera, 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 le podemos dar una descripción, estamos frente a un sustantivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿podemos describir una pared? Sí. ¿Podemos describir una mano? Sí. ¿Podemos describir un álbum de fotos? Sí. ¿Podemos describir un computador? Sí. Ergo, todo eso puede ser un sustantivo. ¿Podemos describir la democracia? Sí. Una democracia participativa, una democracia paquidérmica, una democracia eficaz, por ejemplo. Entonces, mire que todo eso son características de la democracia. Si podemos describir algo, estamos enfrente de un sustantivo. Otra pista para saber si estamos enfrente de un sustantivo. Normalmente vienen acompañadas de palabras como un, el, la, los, las, esto, estos, posesivos como mío, tuyo, suyo, nuestro, entre otros. Estas palabras se conocen como determinadores. ¿Sí? Todo eso puede ser un sustantivo. Se lo menciono porque la actividad nos plantea describir un objeto, una persona, y pues eso es un sustantivo. ¿Vale? Bien, antes de comenzar, vamos a hacer un ejercicio, el único ejercicio Kahoot que tengo el día de hoy para ustedes. Vamos a hacer un Kahoot en el que nosotros vamos a identificar los sustantivos de la frase. Si hay más de 3 sustantivos, escoja los 3 sustantivos. Si hay solo uno, pues escoja la opción que tiene solo un sustantivo. ¿Vale? ¿Cómo va a funcionar el ejercicio? Usted tiene una frase. Por ejemplo, Daniela is calling her brother. Daniela está llamando a su hermano. ¿Cuáles son los sustantivos? Daniela y hermano. ¿Listo? Por ejemplo. Chat, chat, chat. Listo, el ejercicio está en el chat. Bien, empezaré a las y 39. ¿Listo?
Bien, vamos a empezar revisando las reglas del ejercicio. Las reglas del ejercicio, pues usted ya las conoce, ya lo hemos hecho antes, ¿cierto? Vamos a escapar de los robotcitos. Para escapar vamos a responder correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla. Una vez hayamos escapado, vamos a ir a la zona segura, que es la zona que va a estar en verdecito, ¿vale? Y lo vamos a hacer todo durante 3 minuticos. Habiendo dicho esto, mucha suerte, o mejor, muchos éxitos, y vamos a por ello. Okay, we were electrified. Let's go with the second round. All right, we escaped. Bien, perdimos a uno de los nuestros. Vale, vamos por la siguiente. Ok, perdimos a dos más de nuestra tripulación, dos tripulantes más. Bueno, pero aquí termina el ejercicio. Vamos a mirar cómo quedamos nosotros como equipo. We are walking travelers. Bueno,
Energizer, la persona que más impulsó la nave, fue J después de Luz. Líder, la persona que llegó más rápido a la zona segura, fue Alba, seguida de Janet. Y explorador, la persona que caminó más para llegar a la zona segura, fue Adriana, seguido de Janet again. Muy bien. Revisemos las preguntas que estaban más complejas porque creo que hay algunas palabritas que estaban medio difíciles. Voy a revisar solamente 4 o 6 tal vez. Bueno, 7, que es la mitad. Let's go to the beach. Let's go sería el verbo, to es la preposición, the es el artículo y beach es la playa. Por lo tanto, la respuesta por eso es playa. Vamos con la siguiente. Remember, este es un verbo. To, este es un artículo. Eat, este es un verbo. Healthy, la característica. Comida, este es el sustantivo. ¿Podemos describir la comida? Sí, la comida abundante, por ejemplo. Food, por eso es la respuesta. Vamos con la siguiente. Peeling, pelar, eso es un verbo. An, eso es un artículo. Apple, es la manzana. ¿Podemos describir las manzanas? Sí, bingo, aquí está el sustantivo. Is es el verbo. Tricky es el adjetivo. Entonces la palabra es apple. Aquí está la respuesta. Sigamos. Los niños aman saltar en el trampolín. Bueno, children, ¿podemos describir a los niños? Definitivamente. Un niño alto, delgado, inteligente, lo que sea. Saltar, ¿podemos describir saltar? No, porque es un verbo. ¿Podemos describir amar? No, porque es un verbo. ¿Podemos describir el trampolín? Sí, un trampolín costoso, negro, importado, lo que sea. Así que children y trampolín son las dos opciones correctas. Vamos con la siguiente. Los científicos usan microscopios. ¿Podemos describir científicos? Sí, científicos inteligentes, colombianos, lo que sea. ¿Podemos describir microscopios? Sí, costosos, de última tecnología. Perfecto. Grandes. Entonces, por eso estas dos opciones son sustantivos. Vamos con la siguiente, la última. El granjero. ¿Podemos describir al granjero? Sí, inteligente, dedicado, puntual, poderoso, lo que sea. Milks. Este no es un sustantivo, porque es el verbo ordeñar. Milk es la leche. Milks es ordeñar. ¿Sí? En tercera persona del singular, por cierto. Porque milk puede ser el verbo como el sustantivo. ¿Sí? En este caso es el verbo. Lo sabemos porque la leche no se puede pluralizar. Ningún líquido se puede pluralizar. Entonces, esto es un verbo, por lo tanto, no podemos decir que sea una opción correcta. Cows, las vacas. ¿Podemos describir a las vacas? Sí, claro que sí. Son gorditas, por ejemplo, blanquitas, medio negritas, bueno, lo que sea. La mañana, ¿podemos describir la mañana? Sí, una mañana fría, una mañana interesante, una mañana abrigada, una mañana soleada. Sí. Por lo tanto, por eso decimos que estas tres opciones son los sustantivos. El granjero, las vaquitas y la mañana. O las mañanas, ¿no? Porque podrían ser las mañanas. Así que con esto respondemos algunas de las preguntas de los sustantivos. Respondimos 6 preguntas, bueno, más que suficiente para continuar con nuestra temática de hoy. Esto usted lo va a ver con mucho más detalle en el nivel 3, ¿sí? Por eso quiero ir relativamente volando, porque esto usted lo mira con mucho detalle en el nivel 3. Me interesa ese revisar ahora características. Regresemos un ratico al ejercicio. Nos falta, ya sabemos cómo se llama la persona que vamos a escribir, ya sabemos qué objeto vamos a describir también. Ahora nos falta es saber qué características utilizar y cómo utilizar esas características. Bueno, nosotros en español cuando hacemos descripciones de personas, objetos, animales, lugares y demás, pues decimos así, esa persona es inteligente, esa persona es reservada, esa persona es optimista, esa persona es alta, gordita, colombiana, tiene un rostro redondo, ¿sí? No tenemos una organización al momento de describir nada, ¿cierto? Pues ahí, en función de lo que nos vayamos acordando, vamos diciendo las cosas. En inglés, no. En inglés somos más organizados. En inglés tenemos que ser un poco más cuidadosos al momento de escribir diferentes elementos, independientemente de si ese elemento es una persona, un animal, un objeto, un lugar,
un sustantivo cualquiera, ¿sí? Por eso nosotros en inglés a las características las categorizamos, las organizamos, ¿sí? Y vamos a empezar por las opiniones. Los determinadores, ya les había dicho que eran el, la, los, las, un, una, mío, tuyo, suyo, nuestro, que no son características, pero no acompañan a las características. No siempre, pero a veces. Así que me interesa desde la opinión. Las opiniones. Todo lo que usted diga desde su perspectiva, ¿cómo es? Ah, que es inteligente. Para usted lo es, para mí tal vez no. Que es costoso, para usted puede serlo, para mí tal vez no. Que es lindo, bueno, para mí puede serlo, para usted puede que no. Que para mí es complejo, para mí puede ser, para usted puede ser una cosa relativamente fácil, ¿sí? Entonces, como no hay una única posibilidad, hablamos de opiniones, ¿sí? Las opiniones, siempre tenemos opiniones. Tamaño, creo que es bastante sencillo, ¿cierto? Grande, enorme, gigantesco, chiquito, diminuto, puntos suspensivos. Seguidamente la forma. La forma, no solamente los objetos tienen forma, puede ser cuadrado, rectangular, ovalado, ¿cierto? Nuestros rostros, por ejemplo, también tienen formas. Esto se va a ver en otra ocasión, creo que en este mismo nivel. Y, por ejemplo, nuestro rostro puede ser ovalado, puede ser cuadrado cuando nuestra barbilla es cuadrada, ¿no? En forma de corazón, cuando nuestra barbilla tiene terminación en punta, por ejemplo, ¿sí? Entonces nuestro rostro puede tener forma. Edad. Cuando hablamos de la edad, no solamente nos enfocamos en números. ¿Se incluyen? Sí, claro. 7, 20, 50, 300 años de antigüedad, perfecto. Pero también podríamos decir algo nuevo, algo pasado de moda, algo antiguo, para objetos, por ejemplo, y para lugares, para personas adolescente, joven, adulto, de mediana edad, ¿sí? Entonces la edad no solamente es números. Se puede, sí, claro, pero es más amplio. Colores. Bueno, usted conoce los colores. Creo que los colores son una de las cosas más sencillas de entender, ¿cierto? Origen. Hablamos de origen cuando hablamos de objetos y hablamos de nacionalidad cuando hablamos de personas, pero es lo mismo. Una guitarra mexicana, a Mexican guitar, una persona nacida en México, o un mexicano, a Mexican guy. ¿Sí? Tiene mucho sentido. Solamente le cambiamos el nombre, pero igual que en español, pero el gentilicio es el mismo. Mexican, Brazilian, Colombian, Australian, Northern, norteño, y así sucesivamente. Hasta aquí todo aplica para personas, objetos, animales, lugares, demás. Todo sustantivo. Pero aquí es donde ya quitamos a las personas y a los animales, porque decir de qué material está hecho un panda, por ejemplo, un panda, el oso real, no el peluche, o de qué está hecho una persona en material, es un poco extraño, no es muy coherente, ¿cierto? Así que aquí lo vamos a utilizar para cosas, para el propósito de nuestra actividad, para objetos que vamos a describir. ¿De qué está hecho? Wooden, de madera, por ejemplo, metal, de metal, gold, hecho en oro, copper, hecho en cobre, y así sucesivamente. Perfectamente válido para los objetos que queremos describir. Obviamente, los objetos que podemos describir no necesariamente solo están hechos de algodón, ¿sí? Pero digamos que primordialmente están hechos de algodón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a cotton sweater, un saco de algodón. No es 100% algodón, pero la mayoría es de algodón. Entonces, uno podría decir, it's a cotton sweater, por ejemplo. ¿Y el propósito para qué está hecho? Nuevamente para objetos, ¿no? Por ejemplo, usted dice, ah, sí, es que es un cojín. Pero ojo que el propósito del cojín no es para cualquier cosa, no es de adorno, no es para ponérselo en las piernas para poder dormir y alinear la espalda. Es para ponerlo en la colita porque pues una dona para que no le duela la colita cuando está mucho tiempo sentado. Perfectamente válido.
¿cierto? O como para dormir. Y es también perfectamente válido. Entonces, ¿para qué está hecho ese objeto en particular? También nos puede servir para el momento de describir ese elemento que nosotros estamos mencionando. Esta categorización de paso, que valga decir, es la que vamos a utilizar para describir elementos. No necesitamos mencionar todo esto. Con que mencionemos 3, tal vez 4 máximo es más que suficiente, pero sí que mencionemos esta organización. Es decir, si voy a describir mi celular y menciono primero la opinión, luego color, luego el propósito de ese celular, luego el origen, luego el tamaño y luego la material y luego la forma, ahí estoy haciendo una descripción que no es fácilmente comprensible, ¿sí? En cambio, si del celular yo menciono primero la opinión, luego la edad, que es nuevo, viejo, por ejemplo, y luego para qué me sirve, solamente he utilizado 3 características, pero es más que suficiente para entender esto, ¿sí? Aquí lo que importa no es tanto la cantidad, sino la organización. Y es ahí donde le decía que he visto alguna que otra dificultad en las actividades que he recibido. No en todas, obviamente, pero en algunas poquitas. ¿Listo? Tenga en cuenta este orden de adjetivos. Por eso hay una actividad que le voy a compartir en chat, que no es, yo lo comparto por aquí, no es calificable, pero sí para que usted lo tome en cuenta. Este primer ejercicio, en este primer ejercicio mejor, usted va a tener palabras al azar. Plastic, oceanic, steel, heavy, useful, marvelous, enormous y demás. ¿Cuál es su objetivo? Que usted los pueda categorizar. Por ejemplo, ¿qué significa pretty? Bueno, pretty es bonita, pero pretty, ¿qué es? ¿Es una opinión? ¿Es tamaño? ¿Es edad? ¿Es forma, color, origen o material? ¿Qué será? La idea es ubicarlo en el lugar correspondiente adecuado y una vez haya categorizado todas las palabras, usted le da donde dice finish y mira si su actividad está bien hecha. ¿Listo? Esta es una primera ayuda. El segundo ejercicio que usted puede utilizar es este. No es un ejercicio, es un resumen en donde le plantea. Primero piense en el artículo, luego la opinión, luego el tamaño, forma, edad y demás. Y al final, solo al final, describe eso que usted menciona, perdón, eso que usted está describiendo. Ah, la casa. Ah, Mariana. Ah, el celular. Ah, el anillo. Ah, la idea. Bueno, ese es el sustantivo que usted va a describir al final. Aquí está un resumen. Ahorita se lo comparto también. Este es un tercer ejercicio que utiliza precisamente eso, ¿no? Entonces aquí está el resumen también. Opinion, size, shape, age, color, origin, material y purpose. Este es el orden que nosotros mencionamos, utilizamos para nosotros describir diferentes elementos cuando queremos utilizar varias características sobre un mismo objeto. Obviamente si solamente hay una característica, pues no. Y si no utilizamos características, pues tampoco. Pero pues si queremos para no decir Mariana es alta, Mariana es inteligente, Mariana es dedicada, Mariana es colombiana, que es un poco repetitivo con el nombre Mariana, pues entonces para evitar eso es que le digo, nosotros utilizamos el orden de las características, el orden de adjetivos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo rapidito. Que, por ejemplo, quisiera describir a una pelotica. ¿Qué podríamos decir? Una brillante, una pelota, no es muy coherente, pero sí podemos decir una buena, good. Podemos decir que es diminuta, tiny. Podemos decir la forma de la pelótica, sí, round. No tiene mucho sentido decir que es una pelota triangular, sería raro. Si no, no sería una pelota. ¿Podemos decir algo de la edad de la pelótica? Sí, que es adolescente, por ejemplo. No, ¿verdad? Porque adolescente no aplica para objetos. ¿Una pelota madura? No tanto, ¿cierto? Porque aplica para frutas y personas. Pero sí podríamos decir antigua. Podría ser, pero uno mejor que antiguo, old. Entonces,
¿Qué podríamos decir de la pelotica hasta este momento? A good, tiny, round, old. Y si queremos parar aquí, perfecto. Ball. Entonces, poseemos. We have a good, tiny, round, old ball. Y está una descripción perfecta. ¿Qué no podríamos haber dicho? We have a round, good, old, huge ball. No podemos hacer esa desorganización, ¿sí? Recuerde que siempre es la opinión, tamaño, forma, edad, color, origen, material y propósito. Otro ejemplo, vamos a describir a la pantera. No quiero decir opiniones, no quiero decir tamaño, está perfecto. Me quiero meter por la forma, bueno, es una forma medio difícil decirle la pantera, pero sí de la edad. ¿Podemos decir que sea nueva la pantera? Si es el animal, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí podríamos decir young, una joven pantera, podría ser. Vamos a dejarlo. Young. ¿Podríamos darle el color a la pantera? Sí, sí es la de los dibujitos animados. Pink. A young pink. ¿Y de dónde fue hecho el dibujito animado? El dibujito animado, me invento, fue hecho en España. A young pink Spanish panther. ¿Sí? O cartoon, porque es un dibujito animado. Y note que organicé precisamente como nos menciona. No utilicé todas las características. ¿Pude haberlo hecho? Sí, pero no tenía necesidad. Porque cuando utilizamos el orden de adjetivos, con que utilicemos 3, 4 tal vez, es más que suficiente. ¿Sí? Lo que sí no podemos hacer es saltar de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Sí? Es lo que no podemos hacer. Un último ejemplo. Por ejemplo, unas flores. Beautiful red Chilean flowers. Entonces, unas flores bonitas, rojas y de origen chileno. Mire que estoy saltando en cositas, pero estoy siguiendo el orden, porque esto es la parte que interesa, ¿sí? No importa que usted no utilice todas las características, lo que importa es que usted sea organizado, ¿sí? Y para esto vamos a hacer entonces, revisar un vídeo y vamos a escuchar y les voy a dejar una actividad para ser desarrollada en casa relacionada con este pedacito. Vamos con el vídeo primero, que es una canción que creo que le puede ser, es un poquito pegajosa, que le puede ayudar a recordar este orden de adjetivos. There are a number of adjectives that describe this car. New Italian, curvy, small, sports, beautiful, red. It's time to arrange them in the correct order. We need to know the order of adjectives. Article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. The order of adjectives. One more time. Article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. Algunos ejemplos, por ejemplo, de cada una de estas categorías de números, bueno, creo que es muy conocido, de opiniones, que es algo costoso, que es algo duro, que es algo bonito, de tamaño, pequeño, enorme, por ejemplo. Ejemplos de forma, ovalado, redondo, cuadrado. Ejemplos de edad, habíamos dicho que pueden ser números, pero también puede ser nuevo, viejo, joven, adulto, ¿cierto? Maduro. De ejemplos de colores, bueno, green, black, red. Ejemplos de origen o nacionalidad, European, French, German, puntos suspensivos. Ejemplos de material, de qué está hecho el objeto, sobre todo. Wooden, de madera, paper, de papel, por ejemplo. Purpose, ejemplos de propósito, para qué está hecho el objeto. Washing como para lavar, ¿no? Por eso se llama la washing machine, una lavadora. Dining para la cena, para comer. O study para el estudio, por ejemplo. The order of adjectives. Put each word in its column. New,
is an age. Italian is an origin. Curvy is a shape. Small is a size. Sports is a purpose. Beautiful is an opinion. Red is a color. So we have a beautiful, small, curving, new red Italian sports car. Article number, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál será la opción adecuada para describir a nuestro botoncito? Entonces, yo encontré a tiny old green button, an old green tiny button, or a green tiny old button. Es decir, encontré un botón diminuto, viejo y verde, opción 1. Un botón viejo, verde y diminuto, opción 3. O un botón verde, diminuto y viejo. Mire que las características son las mismas, pero la organización es diferente. ¿Sí? ¿Cuál de las tres creen ustedes que es la correcta? Unos 4 o 5 segunditos para que la piensen. Bien, revisémosla. Green, que es la más fácil, creo yo, es el color, ¿cierto? Que está por acá. Old, que creo que también es fácil, es la edad, age. Entonces hasta ahí sabemos que primero debe ser old y luego debe ser green. La opción número 1 y la opción número 2 son correctas hasta aquí. La opción número 3 no es adecuada por ahora, ¿cierto? Vamos entonces con la palabra tiny, diminuto. ¿Diminuto será un propósito? No. ¿Será un material? Tengo un material de tamaño de diminuto. No cuadra, ¿no? ¿Diminuto es una nacionalidad? No. ¿Es un color? No. ¿Es una edad? No. ¿Es una forma? ¿Un tamaño diminuto? Puede ser. ¿Es un tamaño? Es mucho más coherente, ¿cierto? Que sea una opinión. Cuando hablamos de diminuto es más coherente decir el tamaño, ¿cierto? Por lo tanto, la opción 1 es la correcta porque primero habla del tamaño, size, luego habla de la edad, old, luego habla del color, green, ¿sí? Por eso decimos que que esta descripción de nuestro botón es una tiny old green, ¿sí? Mire que las palabras son las mismas, solo que están desorganizadas. ¿Y cuál entonces es la opción correcta? Esta de acá, porque primero está hablando del tamaño, luego de la edad, luego del color. ¿Vale? Habiendo mencionado esto, hay un ejercicio que les voy a compartir también en chat en un ratico. Se los explico, se los comparto y mientras se los voy compartiendo voy respondiendo preguntas. Cada una de estas pepitas que usted mira aquí, o botoncitos, o goticas de agua, no sé cómo llamarlos, o pestañas mejor, tienen preguntas. El objetivo es que usted responda a todas y cada una de las preguntas que tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, entonces, aquí usted va a describir a la caja. ¿Podríamos quedarnos sin descripciones? Sí. Por ejemplo, él dice, él mantiene las cartas en una caja. ¿Se entiende? Sí. Pero si queremos dar más detalles sobre nuestra caja, la pregunta es, ¿cómo podemos describir esta caja? ¿Será Yellow Big Square? ¿Será Big Square Yellow? ¿O será Square Yellow Big? ¿Cierto? Ahí cuando le respondemos, un poquito más adelante, vamos a tener la respuesta. En este caso, por ejemplo, la respuesta es Big, porque es tamaño, Square, porque es la forma, y Yellow, porque es el color. ¿Sí? Hay 3, 6, 9 preguntitas más para que usted los tome en cuenta y haga un ejercicio de autoevaluación en función de lo aprendido.
Bien, con esto muchachos, ok, no había visto la respuesta, listo, vale, gracias por participar, no recuerdo que era uno, pero creo que era la respuesta correcta, efectivamente, gracias por hacerlo, la próxima vez lo voy a estar más pendiente del chat y les voy a compartir los 5 ejercicios, nuevamente no son calificables, para que usted los tenga en cuenta para su propio beneficio. Y si hay preguntas, con todo gusto las respondo. De paso, un recorderis rápido, muchachos. Una vez se cierre la sesión, los links desaparecen. Entonces, si usted los puede ir copiando y guardando en una lista particular propia de material de estudio, sería genial. ¿Listo? Y si no, escribe un correo y me pide los links que sean más relevantes. ¿Vale? Bien, 5 ejercicios. Tres ejercicios de live worksheets. ¿Listo? La primera es de organizar características. Organizar características. El segundo es solamente un recorderis, no es nada más. Y no hay que hacer nada. El tercero es un ejercicio de selección múltiple, muy fácil. El cuarto es la canción, para que usted la tenga en presente y no tiene que hacer nada. Y el quinto es el comillas test que le compartí, que le dije, pues hay que escoger la opción correcta, ¿no? Bien, con esto muchachos terminamos la sesión del día de hoy. Si hay preguntas, con todo gusto las respondemos en este instante. Bueno, bueno, Andrés está escribiendo. Andrés. Parece ser que no hay preguntas, entonces muchachos, les agradezco muchísimo su participación, su intervención el día de hoy. Les agradezco mucho su dedicación y nos vemos a la próxima sesión, el día de mañana, misma hora, mismo canal y gracias a ustedes nuevamente. ¿Listo? El See you día de tomorrow. hoy en la noche, muy noches, les subo la grabación y si no lo hago hoy, se la subo mañana. Lo siento, Luz, me decía. No, teacher, que esta mañana, que see you tomorrow. Vale, see you tomorrow. Thank you very much, guys. Take care.